Muy buenas noches. Estamos en un capítulo nuevo de este podcast que apenas está empezando, donde vamos a contar historias de terror que, bueno, yo he investigado sobre la gente, que son historias verídicas, historias que en general son, como les comentaba, de terror. En este caso Mía Montserrat Frango López. estamos con mi hermana. Cabe recalcar que estas historias son públicas, entonces no hay ningún problema en el momento en que lleguemos a mencionar algún nombre o algún lugar en donde haya sucedido estos hechos que vamos a leer el día de hoy. Y bueno, la dinámica es la siguiente. Son 6 historias en las cuales se dividen en Mía va a contar una, yo cuento una y así consecutivamente. En este caso la primera historia es larga, la segunda historia es mediana y la última historia es corta, para que pues bueno, no se haga tan largo el video y bueno, podamos contar a profundidad lo que vamos a relatar el día de hoy. Y en este caso, bueno, no sé cómo quieres que empecemos, Mía, si quieres que empiece yo o, o que empieces tú, que abras tú o que cierre yo, como tú me digas. Yo empiezo. ¿Tú empiezas? Ok, bueno, antes de que empecemos con las historias de terror, bueno, como yo ya había comentado, son historias de terror en general, no hay ningún margen o un tema en general. En este caso podemos contar historias, no sé, de fantasmas, de brujas, de duendes, no sé. En este caso Mía no sabe las historias que yo voy a contar, ni yo sé las historias que Mía va a contar. Bueno, antes de que comencemos, ¿alguna anécdota tuya que nos quieras contar bueno, que te haya pasado a ti? No, no. ¿Ninguna? ¿Alguna? ¿Haber escuchado algo? ¿Haber visto algo? ¿Alguna anécdota que alguna persona te haya contado? ¿Algo que nos quieras comentar? No. ¿Ninguna? Ok, bueno, en este caso, en una historia que yo podría contar, es, bueno, ya hace mucho tiempo todavía, cuando todavía en este caso me gustaba adentrarme mucho a ver películas de terror o escuchar muchos podcasts, en este caso como el que estamos haciendo. Bueno, yo una vez que fui a ver una película con Mauricio, sí, mi amigo, fuimos a ver una película. El error de nosotros fue haber regresado de madrugada. Y bueno, pues ya cuando veníamos de regreso para acá, empezamos a escuchar que alguien nos hablaba como un chucheo. Cuando vas en la calle y alguien te hace escuchamos un chucheo así. Y... ¿Qué escuchas? Está consumiendo la vela. Ok, bueno, como te comentaba, yo escuché que nos estaban haciendo como un tipo de chucheo y pues lo dejamos así, no fue como que le tomáramos tanta importancia. Y ya después de un rato que escuchábamos que nos hacían ese... Ah, y cabe recalcar que ya no había nadie en la calle a esa hora, o sea, ya era nula las personas que estaban en la calle. Y pues escuchamos que nos empezaron como a hablar y en eso pues yo volteé porque pues ya me había causado curiosidad el por qué nos estaban hablando ya a esas horas, como a las 2 de la mañana más o menos, y vimos a alguien cómo estaba escondido como en unos locales, porque donde íbamos pasando eran unos locales que son fijos, no son locales que se muevan, son locales fijos donde solamente abren y cierran la cortina. Y vimos como alguien, la verdad yo no recuerdo muy bien cómo era, pero sí vimos que era alguien totalmente de negro, que nada más nos estaba viendo, algo así, pues alto. Y lo que hicimos por instinto fue echarnos a correr y ya de ahí ya no volví a ver nada similar o así, pero sí fue una anécdota, pues tanto que nunca le encontramos solución a eso, pero pues también por andar en la madrugada solos. Y bueno, pues entonces me comentabas que tú quieres empezar. Sí.
Ok, entonces recapitulemos. Yo no sé las historias que Mía me va a contar. Mía no sabe las historias que yo le voy a contar. Y pues bueno, pues empecemos. Entonces, pues Mía empieza. Buenas noches. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual Uf. terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de esta forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden. E incluso cuando estoy cerca de familiares que sí le han pasado cosas así, me regañan. Cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que cuando me dicen que no es nada divertido, y ni algo por lo que deba buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 13 ocasiones, justo cuando apenas era un niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no estaban con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De estos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor, por el cual, ¿qué tal sí? La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuela materna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno era bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada, porque dice que no me sintió en la cama, ya que solían acostarme en medio de los dos, y que empezó a gritar: ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! En eso todos los que estaban en la casa nunca me han dicho quiénes exactamente eran. Salieron de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2, 3 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin algún daño, totalmente dormido. Pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna. Y mi mamá y una tía... Sí, entendí. Y en lo que mi mamá entraba a dejar las otras cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera. Y en eso ella vio 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra un poco más pequeña, de tal vez unos 50, y muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos de 50 metros, y que le decían: danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía cómo la jalaban hacia ella. Pero mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que ya fueran horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuela. Y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo: querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse, y después de eso, relativamente, ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de su embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había una pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañaran los ojos, y vi esa luz como un pozo, justo fuera de donde estaba mi mamá, y cruzó la pared justo donde estaba mi mamá.
Nunca vi un rasgo específico de dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí y luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Y ahí es donde termina la historia. Ok, entonces, bueno, este tema o esta historia que nos está contando Mía trata sobre brujas, ¿no? Es el sobre brujas que... Pero entonces queda la duda de saber entonces por qué le pasaban esas cosas, porque comenta al principio de la historia que su abuelo tenía un pacto, ¿no? Algo así había comentado. Bueno, si nos quieres contar un poquito como más de la historia y todo eso, cómo fue, cómo lo ves tú de esa manera. Pues, mm, pues de cierta manera sí afectó a toda su familia al haber tenido un pacto su abuelo paterno. Y pues supongo que las brujas buscaban más como a los niños o a la gente un poco más débil. Sí, en este caso, pues la primera historia trata sobre brujas y ahora voy a contar mi historia, en este caso la primera, y dice más o menos así. La historia cuenta, yo vivía en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajó del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías en una calle más adelante, comenta, hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado. Y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre sus ventanas a las 5:30, 6 de la mañana más o menos, para vender jugos, sándwich y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba, mirando al parque. Vuelvo a comentar, de un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha, y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora, mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos, y ya sin agacharse tanto, esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz, me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de estos periódicos chismosos, comenta. Un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En este momento, debido al grado de la combustión, no sabía si fue hombre o mujer. Comenta que entonces el cuerpo Sí. se hizo cenizas, del cual pues no saben entonces qué sexo era la persona. Bueno, y dice, y si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba ebrio de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. O sea, el amigo sí se quedó a dormir en el parque.
Bueno, y dice, hay una parte de este bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar pensando que era una pareja que fue a tener, yo creo que un momento íntimo entre ellos en en el parque. Y dice, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y la silueta rodeando a la víctima. No sé y no se sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía a él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida para llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca en donde vives en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Entonces, bueno, esta historia cuenta sobre a lo que yo entendí de, pues se podría tratar hasta lo mejor de, hablando de algún, bueno, de estos temas de terror, podría ser hasta alguna secta que quería justamente, pues no sé, como quemar a la persona a la que quemaron. Uf, sí, sí está muy loca esta historia. Pero bueno, entonces pues vas mía, te toca contar la siguiente historia. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver unos primos viendo del centro del cuarto y los otros 3 estaban levantando cuando el sonido se arrastró a hacer pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron en el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos que se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en todo el patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que cuando estaban jugando en la computadora, cuando empezaron a sentir frío en el escritorio, empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que fue la matanza de Cholula, por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron con los trabajadores de los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Bueno, entonces habla sobre personas que literalmente están, pues están enterradas abajo de una casa. Que, que ese tipo de historias hay muchísimas de personas que murieron en acontecimientos como puede ser, por ejemplo, la guerra o en algunos batallones que hayan tenido, en este caso, por ejemplo, aquí en México. Bueno, ¿y tú qué más nos puedes contar de la historia? Pues, pues que sí, que pues estaban, pues sí, encontraron pues restos de personas debajo de la casa y pues eso, eso, Pues sí, en cierta parte es, pues da miedo, la verdad, sí, si pasara,
si te pasara así en primera persona, pues sí Ujú. te daría algo de miedo. Bueno, y ahora va, va mi historia. Mm, va mi historia. Ay, ya las perdí. A ver, vamos a ver cómo va. Va así. 5. Sí, va así. Y bueno, pues ahora va mi historia. Esta historia nos cuenta, no sé si aplique a tu pregunta, a la pregunta sobre las historias de terror que les comentaba. Yo había investigado sobre, bueno, personas que cuentan historias que les han pasado en la vida real, de primera impresión. Dice, no sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para este trabajo me consiguió hospedaje en un hospital llamado La Fuente. Todo transcurrió, normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda, lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue muy realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que les impartía el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda, o sea, igual cosas pues feas, la verdad. Cuenta, una vieja hacienda, y se cuenta que en general, o algo así, habían encontrado a una mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso, me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No, no es la Llorona, recalca la persona que lo cuenta. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esta extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche, y ya no hubo más experiencias extrañas. Bueno, pues aquí es una historia que en lo particular creo que no queda inconclusa, porque no cuenta muy bien entonces qué fue lo que pasó. Solamente se cuenta que tuvo un tipo de parálisis de sueño, pero como tal no cuenta entonces qué fue lo que pasó. Pero bueno, entonces pues así queda inconcluso pues en la duda de saber qué fue lo que vio, lo que pasó. ¿Ok? Entonces, bueno, ya a este punto ya estamos con las últimas historias. Mía cuenta la penúltima historia y a mí me toca cerrar con lo que es las historias cortas, o las historias que en este caso acomodamos, que creo que son las mejores para el cierre, que a lo que yo a lo que yo acomodé mis historias y a lo que las leí, creo que esta es la historia que da más miedo, cuenta y cuenta hasta en qué lugar fue, y nombres. Esta historia tiene hasta nombres y en dónde se ocasionaron los hechos de la historia. Pero bueno, eso quedará ya para el final. Entonces, pues Mía, cuenta tu historia. La anécdota sucede cuando tenía 13 años. Me había mudado con mi familia a una casa nueva. Lo más curioso de la casa era que estaba destacada sobre las demás, ya que su pintura era algo vieja, como si no hubieran habitado ese día.
Llegué tarde a la reparación de cuartos, así que me quedé con un cuarto más alejado de los demás, y la primera noche cuando dormí fue extraña, ya que empecé a sentirme observado. En una ocasión me quedé a hacer tarea adelantada en la madrugada. Noté que alguien me espiaba y decidí ir al patio trasero solo para que fuese recibido por un golpe de puerta y Insensatez. insensatas. Se lo había comentado a mi madre, así que empezamos a usar más de un seguro por las noches. Pasaban y mis sueños eran cada vez más raros y lúcidos. Ahí noté un par de cosas y era que siempre despertaba con ligeros cortes en mi cuello y brazos, lo cual era raro, ya que no tenía nada punzocortante ni mascotas eventualmente. Adopté un cachorro, él siempre era muy calmado, pero cuando entró a mi cuarto estaba muy asustado, o siempre alerta, como si algo amenazante estuviera ahí. Era raro, pero cosas movían fuera de su sitio. A veces se abría el gas sin que yo me diera cuenta, lo cual varias veces pudieron habernos matado, además de los extraños ruidos que sonaban en mi casa, así como de cosas que se prendían o apagaban, como pasos de algo pequeño. El cachorro se quedaba solo en el cuarto de mis padres, así que los ruidos no podían darles explicación alguna. Entonces, bueno, esta historia también cuenta sobre, pues se podría decir entonces de, pues seres a lo mejor que estaban en su casa. ¿Tú qué nos puedes comentar de lo que más o menos nos contaste? Pues, pues a lo mejor antes de que llegaran a la casa algo había pasado ahí, tal vez hayan asesinado a alguien, alguien se haya muerto ahí y pues por intentar meterse ahí, pues. Pues se quedó yo creo que algo ahí. Ok, entonces bueno, esta es la última historia. Esa fue tu última historia. La última historia de mía, en este caso pues mi última historia es la última historia con la que cerramos estas historias que en cierto punto algunas sí dejan algunas pues dudas, no quedan inconclusas, no podemos ni siquiera saber qué fue lo que pasó, pero pues quedan ahí, quedan en la duda. Y bueno, entonces pues esta última historia dice así. El año pasado visité la Ciudad de México. Como les comentaba, esta persona justamente hasta dice en dónde fue la, el acontecimiento y como les comentaba, pues son públicas las historias, entonces pues no hay ningún problema en que las contemos. Bueno, dice que el año pasado visitó la Ciudad de México y dice, con mi esposo, nos quedamos en un Airbnb de Coyoacán. Las fotos se veían bien y el departamento se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El departamento solamente tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60 y cuadros que se notan fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir, porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 am, me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte, como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a la fuerza, porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió. Se abrió completamente. Perdón. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada. Sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, comenta, estaba muy enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir.
yo mientras me moría de miedo. Y al otro día mi esposo horrible me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque aunque no lo acepta, bien que observó este acontecimiento y le dio miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí también pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Y eso que no es religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnbs viejitos. Igual como comentábamos, queda inconclusa la historia porque pues no cuenta al 100 qué fue lo que pasó, pero pues ahí queda la anécdota que entonces es un lugar de Coyoacán. Y bueno, pues entonces esas fueron las historias de terror que contamos en esta noche sobre acontecimientos que le han pasado a la gente. Pues se podría decir en varios estados de aquí de México. Y pues bueno, ¿qué te pareció estas historias de terror? Pues están interesantes y más si están como medio escalofriantes, medio extraños. Sí, medio extrañas. Al final pues contamos yo creo que historias de lo un poco más ligero que podría existir en el tema de terror, porque hay historias que eso ya, o sea, ya son historias que realmente sí dan un poco más de miedo, pero bueno, esta vez nos tocó contar pues historias relativamente pues no tan fuertes que pues por no haberlas pasado de primera persona pues no podemos decir si realmente sí da miedo o no da miedo esto. Pero bueno, pues este fue este capítulo de este podcast de terror que bueno, como les comentaba, nos tocó esta noche a nosotros narrar. Y bueno, pues entonces nos toca despedir ya. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y espero que pues estas historias les gusten y pues los dejen dudando como a nosotros nos están dejando estas historias que estamos contando. Y bueno, pues algo más que quieras agregarme. ¿No más? Ok, bueno, pues este fue, como les comentaba, el podcast. Que tengan buena noche y bye.